¿Tú crees que se puede prender una LED sin una fuente de poder? Yo creo que no, que está complicado. Está difícil, la verdad. No debería poderse. ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno? Bueno, es muy sencillo. Este fenómeno lo podemos explicar a través de la ley de Faraday. La ley de Faraday. Esta es la que nos dice que un cambio en el flujo sentido por el circuito genera un potencial inducido, ¿no? Exactamente, pero entendamos lo que es el flujo. Este flujo magnético lo podemos entender con esta imagen en donde vemos que las líneas de campo magnético atraviesan esta superficie. Para poder entenderlo de manera más sencilla, podemos hacer la comparación con un fluido. Por ejemplo, este flujo de agua está atravesando esta sección transversal A. La analogía es la misma, es decir, líneas de campo magnético atravesando cierta superficie. Y el cambio de este flujo es lo que va a inducir corriente eléctrica. Ya entiendo. ¿Y cómo podemos predecir hacia qué dirección se está moviendo la corriente? Bueno, esto es gracias a la ley de Lenz, que nos dice que la corriente que se va a inducir en el circuito va a tener la dirección tal que va a generar un campo magnético inducido que se va a oponer a esta tasa de cambio. Si es que hay un aumento en el flujo magnético, la corriente inducida va a generar un campo tal de que se va a oponer a este aumento. Por ejemplo, acá podemos ver cómo el imán se está alejando del circuito, la espira. Por lo tanto, la corriente inducida va a estar en este sentido, que por la regla de la mano derecha podemos ver de que el campo inducido va a ser en la dirección opuesta. Lo mismo acá, si es que estamos acercando el imán, vemos que la corriente inducida está en la otra dirección, generando un campo que se opone a este aumento. Entonces, esto es como si el circuito se estuviera tratando de mantener como estaba, ¿no? Como resistiendo al cambio. Exactamente, es decir que si tenemos un aumento en el flujo magnético, esta corriente inducida va a generar un campo que se va a oponer a este aumento, o en caso contrario, si el flujo magnético está disminuyendo, esta corriente inducida va a generar un campo que se va a oponer a esta disminución. Esa es una de las mejores maneras de entender la ley de Lenz y por qué aparece este signo menos en la ecuación del voltaje inducido. Entonces, siguiendo la lógica, si yo acerco un imán al circuito, este generaría un aumento en el flujo magnético, ¿no? Exactamente. Y entonces esto generaría una corriente tal que el campo magnético se está oponiendo a este aumento. Claro. Y en caso contrario, si tú estás alejando el imán, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, imagino que si alejamos el imán del circuito, este sentiría un menor flujo de campo magnético y entonces generaría una corriente inducida, pero por la ley de Lenz seguiría el flujo, la dirección contraria a la corriente anterior, tratando de generar un campo magnético que aumente el flujo de este, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasaría si dejáramos el imán quieto en la mitad del circuito, por ejemplo? ¿Qué te imaginarías? Si lo dejamos estático, no hay movimiento, por lo tanto, el cambio en el flujo del campo magnético sería constante, ¿no? Exactamente, el flujo sería constante, por lo tanto la variación del flujo magnético en el tiempo sería cero, lo que se traduce en que no va a haber una corriente inducida en el circuito. Ya entiendo. ¿Y esto se puede ver? ¿Se puede apreciar en el experimento? Por supuesto que sí. Si tenemos un circuito con una espira, una bobina, y acercamos y alejamos un imán, podemos generar que esta ampolleta prenda o apague dependiendo si estamos acercando o alejando el imán al circuito que está conectado a la ampolleta. Sería muy buena idea tratar de hacerlo. Sí, podríamos ir a mostrárselo a algunos estudiantes, ¿te parece? Me parece. ¿Será posible encender esta LED sin una fuente de poder, sin una pila, sin una batería? No creo. Yo creo que no. ¿Por qué creen que no?
bueno, hay que mover de alguna manera los electrones, así que quizás si lo golpeamos muy fuerte se alcanza a mover o algo así. Si golpeamos la LED, veamos qué sucede. Estamos haciendo acá es conectarla a una bobina. Una bobina es un enrollado de alambre de cobre que tiene muchas vueltas. En este caso esta bobina tiene 3200 vueltas y lo que vamos a hacer es introducir y sacar un imán de la bobina. Entonces podemos ver que la LED efectivamente enciende. ¿Y por qué enciende si no está conectado a ninguna fuente de energía? Justamente el campo magnético que genera el imán, al introducir y sacar el imán de la bobina, cambia el flujo magnético y al cambiar el flujo magnético se induce una corriente en el alambre de cobre, de tal manera que la LED es capaz de encender. Si paramos el movimiento, no se enciende la LED, independiente que el imán esté adentro. ¿Por qué? Porque el imán, al estar quieto, el flujo, si bien hay flujo magnético, el flujo magnético es constante. Por lo tanto, no hay variación del flujo y eso incide en que no va a haber una corriente inducida en la bobina. Muy bien. ¿Y para qué sirve este experimento? Bueno, esta inducción de corriente es la base de todos los generadores de energía eléctrica. Por ejemplo, todos conocemos lo que es la energía eólica, ¿cierto? Están estas fuentes, estos molinos de viento, que la rotación de las hélices de los molinos hace que haya en el generador rote, y al rotar el generador cambia el flujo magnético, hay una bobina adentro y se genera la corriente. ¿A través de qué? Del movimiento mecánico de las hélices